¿Cómo podría haber previsto que ese momento cambiaría totalmente mi vida? Todo iba bien hasta que opté por entrar en esa habitación. Al notar que la puerta estaba un poco abierta, sentí una transformación inesperada en mi interior. Podría haber decidido volver atrás y ignorar la situación, sin embargo, opté por seguir adelante, ya que en ese momento, al darme cuenta de lo que estaba viendo, supe que todo se transformaría de manera permanente. Por supuesto, soy responsable en esta circunstancia, ya que fui quien inició todo y no detuve el problema. Durante su día de trabajo, George estaba ocupado. En el hogar, la tranquilidad era absoluta, a pesar de que pude escuchar suaves ruidos que llegaban desde arriba. En su habitación estaba Elliot. Al principio, no le presté mucha atención, solo fue otro momento fugaz de un chico inmerso en su propio mundo. Tal vez le apetezca disfrutar de una taza de café, sería agradable tener una pequeña conversación. Mientras ascendía por las escaleras, me esforzaba por descubrir de dónde provenían los sonidos que oía. Al acercarme a la habitación de él, noté que la puerta estaba un poco abierta. Opté por hacer una pausa antes de contactarlo, pero mi interés fue atrapado por Elliot. Mientras estaba acostado, tenía la computadora sobre sus piernas, que hacía brillar su rostro con la luz de su pantalla resplandeciente. Presencié el movimiento de sus manos y, al principio, pensé que estaba viendo algo emocionante. Podríamos optar por ver un filme de acción. Al tomar una acción extra y cambiar mi punto de vista, noté cómo mi rostro palidecía al instante. En ese momento, logré entender lo que ocurría en la habitación. Al mirar mi imagen en el monitor, experimenté un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Me tomó por sorpresa. No quería estar presente para presenciar esto. La sorpresa invadió a Elliot, quien de inmediato apagó su ordenador, sin encontrar palabras adecuadas. No obstante, el momento ya había pasado. El momento ya había pasado. Cuando nos vimos por primera vez, su cara se ruborizó. La vergüenza era claramente visible en su mirada. Pido perdón. Desde afuera, contemplaba la escena. En ese lugar, sentí un intenso frío. Así es. Vaya, qué sorpresa. ¿Podrías indicarme la ubicación de la puerta, por favor? Empecé a realizar la tarea sin tener claro cuál era mi propósito. Una calma inusual invadió por completo mi ser. En efecto, estaba embarazada. Sin embargo, mi cabeza estaba llena de ideas confusas e incomprensibles. Deprisa salí de la habitación, notando los latidos intensos de mi corazón en el pecho. Puse las manos en mi rostro con el propósito de acelerar mi respiración. ¿Qué diablos acaba de pasar? Me sorprendí con un grito. ¿Cuál fue la actividad que realizó anteriormente? ¿Cómo es factible que haya demostrado tan escaso compromiso? No obstante, ¿fui la única persona responsable en este caso? Amor mío, por favor, cálmate. Opté por ser totalmente honesta conmigo misma. No obstante, el caos en mi interior provocó un impacto mayor al previsto por lo que presenció. En este momento, Elliot tiene 23 años. Ya había superado la etapa de la niñez. No obstante, disponía de la misma cifra, que era 47, una mujer que había vivido momentos incómodos a lo largo de su vida. Nunca antes me había visto en una situación similar, aunque identificaba claramente el sentimiento de la vergüenza. En el corredor me hallaba congelada, sintiendo como mi corazón seguía latiendo rápidamente. Puso sus dedos entre mi cabello, intentando juntarlo. Cuando Elliot llegó a la puerta, acomodó la falda de su vestido, se aclaró la garganta y mantuvo la mirada firme. Hizo referencia a Isadora. Claro. Pido perdón. Mencionó haber pensado que había cerrado la puerta. A pesar de las dudas, su voz es genuina. Enseguida levanté la vista, mirando hacia afuera. En absoluto. En verdad, soy la persona que merece las disculpas. Hubiera sido apropiado darle un golpe previo a su entrada. Sin dudarlo, me lancé a expresar mis ideas sin saber exactamente qué incluir. Por favor, mantén la boca cerrada. No obstante, no era solo la falta de sonido. Después de tanto tiempo viviendo bajo el mismo techo, nunca antes nos habíamos detenido a mirarnos de esa forma simultáneamente. Jamás habíamos vivido este nivel de tensión entre nosotros. Opté por dirigirme rápidamente hacia las escaleras con el objetivo de comenzar a preparar la cena. Aunque temblaba mi voz, me esforzaba por conservar la calma. Elliot optó por no decir nada. Me miraba fijamente, como si intentara establecer una conexión entre pensamientos en su mente. Antes de que se desarrollen hechos importantes entre Elliot y yo, te invito a suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y escuchar esta historia hasta el final.
te garantizo que todo va a ser muy emocionante. Esa noche no intercambiamos ni una palabra. Sin comunicación verbal, sin contacto visual directo, ni siquiera una conversación breve. No obstante, el mutismo resonaba como un clamor que señalaba que las situaciones nunca serían las mismas de nuevo. Mientras cenábamos juntos, coincidíamos en la mesa pero evitábamos cruzar nuestras miradas. Únicamente escuchábamos el sonido generado por la tela plateada al chocar con nuestros platos. Fue preciso iniciar un diálogo para reducir la presión. Los dos estábamos al tanto. ¿Cómo exactamente? La noche pasó, luego llegó el día y después otro día más. Aunque pareciera lo contrario, en verdad no había absolutamente nada. El silencio solo aumentó la sutil tensión que existía entre nosotros. Luego, en una tarde, Elliot se situó junto a mí. En la mirada de él noté cierta vacilación, a pesar de que su anhelo por resolver el problema era claro. En relación a nuestra charla previa, Isadora. Estoy en estado de embarazo. Pido perdón, no quería que las cosas sucedieran de esa forma. Manifestó su anhelo de que esta circunstancia no tuviera repercusiones en nuestro vínculo. A pesar de su notable ansiedad al expresarse, demostraba una autenticidad evidente. Opté por tomar una respiración profunda. Aunque fuera algo poco común y sorprendente, era fundamental hallar calma. Una amplia sonrisa apareció en su cara al abrazarme y decirme con palabras cariñosas: te puedo garantizar, Elliot, que he experimentado momentos incómodos en diversas ocasiones a lo largo de mi vida. Posteriormente, opté por contarle algunas experiencias personales. Mostrando una expresión facial más serena, soltó un grito mientras su embarazo experimentaba un cambio sutil. En ese momento, la tensión entre nosotros parecía haber crecido, pero en verdad, yo lo entendía. En realidad, no sucedió absolutamente nada. Aunque todo apuntaba a una mejoría, la conversación había derribado por completo las barreras entre nosotros, algo que podía notar con claridad. Estaban a punto de alcanzar metas que superaban con creces sus expectativas. Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Elliot mientras posaba la mirada en la mesa. Manifestó con serenidad que es muy probable que nos encontremos actualmente en esa etapa. En su rostro se formó una sutil sonrisa, entonces me volví hacia él. Me gustaría saber cuál es la duda que tienes. Interrogué con cada vez más interés en mi manera de hablar. De pronto, su expresión denotó asombro, como si hubiera caído en cuenta de que había dicho algo que no se podía deshacer. Al inclinar la parte de atrás de su cuello, vaciló por un instante. No obstante, la acción ya había iniciado. En ese instante, no tenía otra opción más que continuar avanzando. Tras tomar una respiración profunda, volvió su atención hacia el exterior y murmuró: siempre me ha intrigado tu persona. Simplemente no estabas al tanto de eso. Sentí como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo. Fue una experiencia única. Sentí un intenso escalofrío por un breve momento. ¿De qué manera? Al sentir el peso de sus palabras, solté un grito. Aunque mostraba sinceridad en su rostro, Elliot continuó avanzando. Nunca te lo dije porque no estaba segura de cuál sería tu reacción o... No obstante, nunca logré sacarlo de mis pensamientos. Realmente, era algo que mantenía en secreto para mí mismo, algo que no podía sacar de mi cabeza. Experimentaba la ampliación de mi corazón. Sentí una calma poco común que me invadió. Una sensación extraña me hizo notar que algo había sido modificado. Las manifestaciones de Elliot iban más allá de simplemente revelar algo. Han logrado superar todos los obstáculos que nos separaban. Contemplé su semblante. Yo también era objeto de su observación. En ese instante, ambos sabíamos que la conversación iba más allá de un simple intercambio de palabras. Dentro de mi habitación, el aire se había vuelto muy seco. Todo lucía distinto. Desde ese instante, todo cambió radicalmente. Siempre ha habido una distancia entre nosotros. Durante un tiempo, existió una barrera invisible que nos separó. No obstante, en este instante, la división parecía haber desaparecido por completo. Sin darme cuenta, empecé a dedicarle más tiempo a Elliot, intentando comprender su universo. Breves momentos, conversaciones que a simple vista parecían carecer de relevancia. No obstante, en realidad, cada una de ellas fue solo el factor que generó la tensión entre nosotros. Actualmente nos sentamos uno al lado del otro y nos deleitamos viendo películas. En el pasado, acostumbrábamos a mantener distancia, sin embargo, surgió una tensión inesperada entre nosotros. Algo que ambos vivimos, pero nunca reconocimos. En ciertas ocasiones, cuando Elliot descansaba su brazo en el sofá,
Al tocar mi mano con su pie o al escucharse nuestras risas, sentía una extraña emoción en mi ser. Intenté no darle vueltas al tema en mi cabeza. Experimenté dificultades para dormir durante una noche. Seguía girando y cambiando de posición en la cama. No obstante, el malestar que experimentaba no me dejaba relajarme. Solo había un pensamiento en mi mente. El nombre que mencionaste es Elliot. Resultaba imposible que esta situación continuara. Sentí la urgencia de establecer un tope. Si verdaderamente tenía sentimientos hacia mí, debía comunicarlos de manera directa y terminar la situación. Me levanté con ese enfoque. Mientras me dirigía hacia la habitación de Elliot, mi corazón palpitaba con intensidad y mis pasos se aceleraban. La puerta estaba un poco abierta y la luz suave que se filtraba en la habitación creaba una atmósfera iluminada. Al ingresar, lo vi de inmediato. Estaba sumergido en un profundo estado de sueño. No obstante, en ese momento, no le estaba dando importancia. Estaba concentrado en algo distinto. Un suceso inesperado capturó por completo mi interés. Me dejé sin habla. De repente, mi cuerpo se quedó completamente quieto a causa del intenso frío. Contemplar esa situación provocó un fuerte huracán de emociones en mi ser. Fue un equívoco haber presenciado tal situación. Debería haber vuelto de forma inmediata. No obstante, no lo llevé a cabo. Estuve en ese sitio por un corto tiempo tratando de entender mis sentimientos. Luego, volví rápidamente. Dentro de mí había algo que no podía controlar. No obstante, decidí ignorarlo. Al regresar al cuarto y tomar asiento, me di cuenta de que todo se veía diferente. Esa noche, no podía prever lo complicado que se volvería todo. A pesar de sus esfuerzos, le resultaba imposible evitar acercarse cada vez más a Elliot. Con el paso de los días, las fronteras se volvían aburridas y la tensión entre nosotros iba en aumento. No me di cuenta de cuando la situación se volvió tan complicada. No había dudas de que volver atrás no era una alternativa factible. Posteriormente, Elliot regresó a su residencia de esa forma. Estaba en pleno acto de besar. El ruido de la puerta al cerrarse, los objetos golpeados y los sonidos posiblemente perturbaron el descanso de George. A pesar de todo, sabía lo difícil que era hacer que George se despertara. Desperté de inmediato y fui en busca de Elliot, sin considerar la falta de orden en mi vestimenta. La mirada de Elliot estaba un poco fuera de foco y una sonrisa traviesa se dibujaba en su boca. Preguntó en voz baja si Isadora estaba hablando sinceramente. Aunque se harte de las bebidas alcohólicas, sus manifestaciones siguen siendo genuinas. Tras tomar una respiración profunda, agarré su brazo. Es momento de irnos, Elliot. Es imprescindible que no utilices las escaleras de esa forma. Es imprescindible mantenerse sin moverse. A pesar de todo, los ojos de Elliot seguían sin abrirse delante de mí. Con una suave sonrisa en su rostro, observó detenidamente mi presencia. ¿Sabes algo al respecto? Realmente estás hermosa. ¿Has sido así desde siempre? ¿Podría ser que no lo noté? Viví un instante fugaz de parálisis. No obstante, regresé de inmediato. Elliot, es suficiente con eso. Ve hacia la cocina. Voy a hacerte una taza de café. Con tranquilidad, me encaminé hacia la cocina en su compañía. Intentaba levantarme un poco, sin embargo, la expresión de Elliot y sus comentarios estaban generando un conflicto emocional dentro de mí. Mientras Elliot se preparaba para preparar café, lo sostuvo en la cadera, pero de repente el vaso se le resbaló de las manos y vertió su líquido caliente en el plato. Elliot, es imprescindible que seas más cauteloso. Mientras me apresuraba a resolver el desorden, solté una exclamación. No tiene sentido. No obstante, Elliot solo mostró una pequeña sonrisa. ¿Has sido hermosa desde siempre? De inmediato, realicé la limpieza de la cocina. Ya no se podía quedarse en este sitio por un periodo adicional. Mientras George se tomaba un descanso en la escalera, le resultaba imposible hacer algún ruido extra a causa de la situación de Elliot. En ese instante, ambos sabíamos que la conversación iba más allá de ser solo un intercambio de palabras. Dentro de la habitación, el aire se había vuelto muy seco. Todo lucía distinto. Desde ese instante, todo cambió radicalmente. Siempre ha habido una división entre nosotros, una barrera invisible que nos ha mantenido alejados. No obstante, en este instante, daba la impresión de que esa división ya no estaba presente. Sin darme cuenta, empecé a dedicarle más tiempo a Elliot, intentando comprender su universo. Momentos fugaces, conversaciones que a primera vista parecían carecer de relevancia. No obstante, en realidad,
Cada una de esas situaciones solo fue el origen de la tensión entre nosotros. Actualmente nos sentamos uno al lado del otro y nos deleitamos viendo películas juntos. En el pasado, acostumbrábamos a mantener distancia, sin embargo, surgió un conflicto inesperado entre nosotros. Algo que ambos vivimos, pero nunca reconocimos. De vez en cuando Elliot descansaba su brazo en el sofá, cuando su pie rozaba mi mano o cuando compartíamos risas, sentía una extraña emoción dentro de mí. Intenté no darle vueltas al tema en mi cabeza. Experimenté dificultades para dormir durante una noche. Seguía girando y cambiando de posición en la cama. No obstante, la inquietud que experimentaba no me dejaba relajarme. Solo había un pensamiento en mi mente. El nombre que mencionaste es Elliot. Resultaba imposible que esta situación continuara. Sentía la urgencia de establecer un tope. Si verdaderamente tenía sentimientos hacia mí, debía manifestarlos de manera directa y terminar la situación. Me levanté con ese enfoque. Mientras avanzaba hacia la habitación de Elliot, mi corazón palpitaba con fuerza. La puerta estaba ligeramente abierta y la suave luz dentro del lugar iluminaba el entorno. Al ingresar, lo vi de inmediato. Estaba sumergido en un profundo estado de sueño. No obstante, en ese momento, no le estaba dando importancia. Estaba concentrado en algo distinto. Un suceso inesperado capturó por completo mi interés. Me dejaste sin habla. De repente, mi cuerpo se quedó sin movimiento a causa del intenso frío. Contemplar esa situación provocó un fuerte huracán de emociones en mi ser. Fue un equívoco haber presenciado tal situación. Debería haber vuelto de forma inmediata. No obstante, no lo llevé a cabo. Estuve en ese sitio por un corto tiempo tratando de entender mis sentimientos. Luego, volví rápidamente. Dentro de mí había algo que no podía controlar. No obstante, decidí ignorarlo. Al regresar a la habitación y tomar asiento, me di cuenta de que todo se veía diferente. Esa noche, no podía prever lo complicado que se volvería todo. A pesar de sus esfuerzos, le resultaba imposible evitar acercarse cada vez más a Elliot. Con el paso de los días, las fronteras se volvían aburridas y la tensión entre nosotros crecía. No me di cuenta de cuando la situación se volvió tan difícil. Tenía la certeza de que ya no podía volver atrás. Posteriormente, Elliot regresó a su residencia de esa forma. Estaba en pleno acto de besar. Los sonidos de la puerta al cerrarse, los objetos golpeando y los ruidos posiblemente perturbaron el descanso de George. No obstante, sabía lo difícil que era hacer que George se despertara. Desperté de inmediato y me dirigí a buscar a Elliot, sin considerar la falta de orden en mi vestimenta. La mirada de Elliot estaba un poco fuera de foco y una sonrisa traviesa se insinuaba en sus labios. Preguntó en voz baja si Isadora estaba siendo sincera. Aunque se aburra del alcohol, sus manifestaciones siguen siendo genuinas. Tras tomar una respiración profunda, agarré su extremidad. Es momento de irnos, Elliot. Es imprescindible que no utilices las escaleras de esa forma. Es imprescindible quedarse quietos. A pesar de ello, los ojos de Elliot seguían sin abrirse delante de mí. Con una suave sonrisa en su rostro, observó detenidamente mi presencia. ¿Sabes algo al respecto? Realmente estás hermosa. ¿Has sido así desde siempre? Tal vez no lo noté. Viví un instante fugaz de parálisis. No obstante, volví al trabajo de forma inmediata. Elliot, es suficiente con eso. Ve hacia la cocina. Voy a hacerte una taza de café. Con tranquilidad, me encaminé hacia la cocina en su compañía. Intentaba levantarme un poco, sin embargo, la expresión de Elliot y sus comentarios estaban generando un conflicto emocional dentro de mí. Mientras Elliot se preparaba para preparar café, se apoyó en un costado, pero de repente el vaso se le resbaló de las manos y vertió su contenido caliente en el plato. Elliot, es fundamental que seas más cuidadoso. Mientras me apresuraba a resolver el desorden, solté un grito. No tiene sentido. No obstante, Elliot solo mostró una pequeña sonrisa. ¿Desde siempre has sido tan hermosa? De inmediato me puse a ordenar la cocina. Resultaba imposible quedarse más tiempo en esta ubicación. Mientras George se tomaba un descanso en las escaleras, me resultaba imposible hacer algún ruido extra a causa de la situación de Elliot. Al no recibir ayuda, opté por cerrar los ojos. Mientras mantenía las hojas entre mis manos, mi cuerpo se veía sacudido por movimientos y contracciones. Cubrí mi boca con las manos para no hacer ruido. El amor que Elliot sentía era tan profundo que no le importaba en lo más mínimo nada más. Sin duda, esta situación tuvo un efecto significativo en mi vida.
La emoción del acontecimiento se fusiona con el entorno y la irresistible sensación de algo extraordinario. Elliot estaba cansado, agotado y sin poder respirar. Le comuniqué a Elliot la gravedad de la situación al percatarme de su tono rojizo. Elliot manifestó su aprobación al afirmar está en orden. Aunque manifestó su aprobación con un de acuerdo, continuó avanzando en la misma ruta sin pausa, cada vez más lejos. Volví a sentir una contracción y no me inquietaba por nada más. Ni siquiera ocupaba el puesto principal. Con los ojos sellados, manifesté mi disposición a cumplir cualquier cosa. Elliot. Tienes la libertad de seleccionar lo que prefieras. Debería haberme sentido atraído por Elliot, dado que no se trataba de él. Se fue. Salió por entero y resultó exagerado. Experimentaba una fuerte sensación de calor en mi ser. Inmediatamente puse a Elliot en su cama y lo tapé con las cobijas. Luego, me dispuse a cerrar la puerta de su cuarto. Desearía experimentar una ducha tranquila y muy reconfortante. Desconocía lo que sucedería después. ¿Qué circunstancias se habían presentado? Mientras me encontraba en el baño pensando, sentí una mezcla de nerviosismo y malestar. No obstante, al salir, me di cuenta de que mi mente se aclaraba. Fue sorprendente cómo realmente llegó a sentir una tranquilidad interior. En ese instante, mi mente y mi cuerpo estaban en un estado de calma total, lo que me impedía experimentar cualquier sentimiento de irritación hacia mí misma. Sin hacer ruido, procedí a cambiar mi vestimenta. Caminé hacia la cama y me dejé llevar por un sueño profundo, como si no hubiera pasado nada. No obstante, en verdad solo se trató de un breve momento de emoción intensa, un impulso de deseo apremiante. No obstante, la situación se tornó más compleja. ¿Podrías decirme qué es este objeto? La situación no se iba a mantener tan fácil, para nada. La narración no finalizó en este momento. No podía lograrlo. Se produjeron sucesos de gran envergadura, situaciones más sorprendentes y, al final, George estaba a punto de revelarlo todo. La historia aún no ha concluido. Recuerda seguir y suscribirte para mantenerte informado sobre lo que está por venir. No olvides habilitar las notificaciones y dejar tu opinión. Te ayuda a mantenerte un paso adelante en estas historias. El apoyo que me brindas no tiene precio. Agradezco tu atención hasta este momento.